Bueno, les quería preguntar si han podido hacer ejercicio del práctico 5. Vieron que hay nuevos contenidos teóricos. Además del efecto Hall que se subió la semana pasada, hay uno de ley de Ampère y hay dos de ley de Faraday. Uno en el que se introduce la ley de Faraday y después en el segundo de ley de Faraday donde hay algunas aplicaciones. Habla un poco de corrientes de Foucault, Rodrigo, de generadores eléctricos y transformadores. Buen día, Sofía. No sé cómo han visto, qué les ha parecido los videos, qué les han parecido, bueno, el resto del práctico que hicimos. Hola. Hola. Hola, Ana Clara. O sea, los videos no los viste, pero quería saber sobre el ejercicio 8. El último que es el segundo de Faraday, ¿no? Ah, Bueno, si Ignacio querías preguntar sobre el ejercicio. Vamos a intentar no hacer los ejercicios más porque hicimos bastantes. No sé si tenés alguna duda puntual del ejercicio, la respondemos, pero lo que no queríamos hacer era resolver otro ejercicio del práctico. Acá por lo menos. Bueno, si todo el mundo tiene duda en algo, en alguno, bueno, lo hacemos, pero en el foro ya se discutieron algunos también. Te confunde el momento magnético. ¿Y qué te confunde lo del momento magnético? ¿La fórmula o cómo? el 8 creo que no se discutió, ¿no? En el foro no me No, no acuerdo. se discutió. Creo que no. No, ese no. Lo que sí, como no queríamos hacer el ejercicio entero, no sé si hacerlo o yo había pensado, bueno, contestar las dudas, pero ¿Cuándo se aplica lo del momento magnético? cuando se Eso aplica es. en el ejercicio, con un tipo lo que lo vimos nosotros fue con un campo magnético uniforme. O sea, cuando uno tiene un campo magnético uniforme y tiene una espira por la que circula corriente, esa espira es nosotros lo que llamamos dipolo magnético. Y bueno, el campo magnético constante, exterior, externo, ejerce un torque sobre esa espira. Ese es el tema. Y en el ejercicio ustedes le dan el campo magnético, le dan todos los elementos para hallar el momento, le dan el campo magnético externo, todos los elementos para hallar el momento magnético de la espira, que es una intensidad, eh, básicamente, y las dimensiones. En la parte A es una espira rectangular. Y, y bueno, y tienen que hallar directamente la fórmula que está en los videos y lo vimos en los repasos, que es que el momento de fuerzas o el torque es el producto vectorial del momento dipolar magnético, que se define a través de esas cosas que dijimos, de las intensidades, de las dimensiones de la espira.
producto vectorial con el B externo, con el campo magnético externo. Si quieren les hago un dibujito sin resolverlo, porque la idea es que si no lo vemos, a ver si... Si uno de los lados no influía, yo hice cuando hicimos el ejemplo primero, lo pusimos en un caso bien particular, ¿no? Después lo generalizamos. Pero lo pusimos en un caso bien particular donde dos de los lados, básicamente que es una espiral rectangular, dos de los lados coincidían, tenían la misma dirección que el campo magnético, eso lo hicimos al principio. Esos dos lados no influían, no se ejercían fuerzas sobre ese lado. La espira se inclina y a partir de eso dedujimos la fórmula. Y habíamos visto al final que cuando la espira se inclina, lo habíamos dejado para que lo hicieran ustedes, porque si la espira se inclina, la fórmula sigue siendo igual. Del torque, no de la fuerza. Pues la fuerza neta, en principio, sigue siendo cero sobre el torque. Lo que cambia, sobre la espira, lo que cambia es el torque, justamente. Esto les dice que tiene una espira rectangular. Me voy a leer la letra. Voy a mostrar la letra primero. Para que me abra, disculpen mi computador, que demora en abrir. A ver si. ¿Querés que yo ponga la letra? Creo que. Gracias. Creo que igual estaba ahí apareció. Sí. Ahí. Ahí. Bien. El ejercicio dice. Un poco más. Ahí. Dice, consideremos una espira rectangular de lados A igual a 30 centímetros y B igual a 20 centímetros por donde circula una corriente I de 5 amperes. El ángulo que forma la normal de la espira con el campo magnético de módulo 0,03 Tesla es de 60 grados. La parte A nos pide hallar el momento de fuerzas o torque que ejerce el campo magnético sobre la espira, y la parte B es cuál será el radio de una espira circular si se quiere que tenga un mismo torque al formar un ángulo de 45 grados. Al formar un ángulo de 45 grados el campo magnético con el normal de dicha espira circular. Bueno, ahora vamos al ejercicio, al pizarrón.
Teníamos la espira de lados A y B. ¿No? Yo a este le puse A, el lado más ancho, que era de 30 centímetros, y B, que era de 20, ¿no? No sé qué le está pasando a mi pizarrón. Bien. Y tienen un campo magnético tal que, lo voy a poner acá arriba. ¿Se acuerdan que esto le habíamos asignado un vector normal hacia arriba a la espira? Un versor hacia arriba, n le habíamos llamado. Que bueno, la dirección es perpendicular a la espira, el módulo es 1 porque es un versor, y el sentido se lo daba con la regla de la mano derecha. Hacíamos circular la corriente con los dedos y el pulgar nos decía dónde apuntaba ese vector E. Y la letra nos dice que la normal con un campo magnético, entonces lo voy a poner acá al costado, uno tiene el N acá, lo corremos acá para que se vea mejor, y hay un campo magnético de módulo 0,03 Tesla, que forma 60 grados, θ igual a 60 grados, con B. Esta es la parte A del ejercicio, ¿no? Ah, y circula una intensidad por las espira de 5 amperes. Bueno, la parte A les pide solamente el torque en la espira. ¿Se acuerdan que el torque para esta espira es el momento dipolar magnético vector B? Y bueno, ¿cómo es el momento dipolar magnético? ¿Se acuerdan? Sí, I por A. Y como es un vector, tiene una dirección en sentido que es según n, ¿no? Así lo habíamos definido. Bueno, en este caso el área es una espira rectangular, por lo tanto es A por B, chica. El lado A por el lado B, y esto según n. Y bueno, y de acá saco el torque para la espira. Con el campo magnético que tengo es I a B por N vector B. Acá vemos que, bueno, como es N por B, si ustedes ven el producto vectorial, ya sabemos que podemos hallar la dirección en sentido del torque. Va a ser entrante, ¿no?
o si quieren, según el versor K. Perdón, este lo puse, tiene que ser entrante. Y el versor K, si lo ponemos como siempre saliente, va a ser según menos K. Y el módulo entre n por b va a ser el módulo de n, que es 1, el módulo de b. ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu duda, Ignacio? No, entrante, me equivoqué, perdón. No, saliente es K, es el versor que uno pone siempre IJK, ¿no? I, J y K. Porque tenés que hacer el producto de n por b. Y si vas de n a b, con la regla de la mano derecha, te apunta hacia adentro. ¿Entendés? El producto vectorial. ¿Se entendió ahí? De nada, cualquier cosa, seguí. Para hacer el producto vectorial tenés que ir desde el primero producto, que en este caso es n, al segundo. Vas del primero al segundo y el pulgar te dice cuál es el resultado de ese producto vectorial. En este caso es entrante, por eso el tensor es entrante. ¿Por qué es tan diagonal? Porque lo dice la letra. Si yo escribo la espira así, de esa manera, B tiene que ser diagonal, tiene que estar a 60 grados respecto a E. Eso es parte de la letra. Ah, no es pregunta. Claro, pues si primero si B y N fueran colineales, el producto vectorial sería 0, ¿no? Por eso hay un ángulo ahí. Tiene que haber un ángulo. Si no sería 0. Y el ángulo que dice la letra que da es 60 grados. ¿Cómo es la mano derecha para saber la dirección, pero de la fuerza magnética o del torque? Porque acá estamos hablando del torque. De la fuerza, bueno, tenés que ir, la fuerza magnética, vamos a ponerlo acá al costado porque no es para esto. Pero la fuerza magnética es la carga por la velocidad vector B. Entonces si tuvieras, por ejemplo, un vector B así, y un vector de campo así, y un ángulo θ, la fuerza en este caso, ¿cómo sería? ¿Entrante o saliente? Seguro es perpendicular a B, a los dos B, a la velocidad y al campo, porque el producto vectorial es así, es perpendicular a los dos vectores que intervienen en el producto. Entrante, claro, porque vas de B, y la forma de darse cuenta es que vas de B de velocidad a campo magnético, y el pulgar te dice para dónde apunta, si para adentro o hacia afuera. En ese caso es entrante. Esa sería la fuerza. Y bueno, y el módulo se halla, bueno, que el módulo de F, por supuesto, es Q por el módulo de B, por el módulo de B, por el seno de θ, ¿no? En este caso es similar, lo único que en vez de B de la velocidad tenemos el n, el versor n. ¿Quedó claro eso? Entonces esta parte la borro. Y abajo era solo para mostrar cómo sale un producto vectorial. Porque no vamos a hallar la fuerza, es el torque nomás.
Fuerza neta en este caso ya habíamos visto que no hay fuerza neta, hay un torque. Bueno, entonces ya tenemos la dirección en sentido descentrante a la hoja, de sentidos hacia la hoja, solo queda ya el módulo. Y bueno, vamos a escribirlo así. Este sin la flechita quiere decir el módulo, que es I por A por B, por el módulo de N, que es 1, el módulo de B, que es B, y por el seno de tita. Tita es 60 grados. Son todos los datos que se tienen en la letra. Esa es la parte A. Es bueno sustituir los valores y uno halla el torque. Vieron que hallamos como vector, ¿no? Hallamos el módulo, pero también la dirección y el sentido. La parte B se las dejo, es similar. Lo único que uno quiere una espira circular con un ángulo que forme 45 grados, cuya normal forme 45 grados con el campo magnético. Y bueno, habrá que usar el área. Habíamos dicho la otra vez que el momento dipolar de una espira siempre se puede hallar, que es el producto de la intensidad por su área, por el versor normal. Y bueno, el área de la espira circular ahora será pi por radio al cuadrado, en vez de A por B, como en este caso. Sí, lo que se llama momento dipolar, el mu, está siempre, haya un campo magnético externo o no. Se define como vimos acá, es este. Ese es el momento dipolar de una espira. Siempre esté en el vacío, en un campo magnético, lo que sea. Lo que pasa es que cuando hay un campo magnético externo, ese campo magnético ejerce un torque sobre esa espira, que es esta de arriba, ¿no? Y se halla conociendo el momento dipolar magnético de la espira. Y hay que conocer también el campo externo, ¿no? Y el ángulo que forman, etcétera, porque es un producto vectorial. ¿Se entiende? Es lo mismo que el dipolo magnético. El dipolo magnético existe el vector momento dipolar, el dipolo eléctrico, perdón, momento dipolar eléctrico existe sin que haya un campo externo. Uno lo define como el vector cuya distancia es la distancia entre las cargas y que la dirección que va de dirección y sentido que va de la carga negativa a la positiva. Ese es el momento dipolar eléctrico. Cuando hay un campo eléctrico externo, ejerce un torque sobre ese dipolo, como vimos. Pero la magnitud en sí se puede definir en un espacio vacío, como sea. En este caso, una espira por el momento dipolar eléctrico, una de magnético, se define así y existe independiente de lo que haya en el exterior. Repito, cuando hay campo magnético exterior, en especial en este caso lo vimos nosotros constante, un campo uniforme y constante, exterior, producido por un agente exterior, produce un torque. De esa manera. ¿Está bien? Les dejo entonces la parte B para ustedes. La parte B es más sencilla. Hay que sustituir nomás los ángulos y saber cuál es el área de una espira circular. El área de un círculo. Pi por radio. Y el radio se lo dan, creo. Así que... ¿O no? No, lo que hay que hallar es el radio justamente. En realidad. Entonces habrá que despejar el radio de la fórmula para el momento de fuerza, la fórmula del torque, con el ángulo que ha cambiado, que nos dicen, y bueno, y ahí sabiendo cómo es el área de la espira circular, pi por radio, pi por radio al cuadrado, uno despeja el radio de la espira.
O sea, lo que aplica nomás es que la espira, cualquier forma tenga, siempre se puede hallar el momento dipolar de la espira de esta manera. Intensidad por el área de la espira, de la sección de la espira, por el versor, ese normal que vimos cómo se halla, ¿no? Es dirección perpendicular a la sección de la espira, según la mano derecha sigo la corriente con los dedos y con el pulgar me indica eh, el sentido de leer. Bueno, ¿había alguna otra cosa que tuvieran dudas del práctico este? El 6. Sí, Eh, comparto. bueno, ¿podés, no? ¿O tengo que habilitar? Sí. ¿Podés? No, no, estoy con el de Ah, bien. la sala. Sí. Separan el protón y el electrón van a la misma velocidad. No tenés que suponer nada sobre eso. De hecho, la parte C pide expresar el cociente entre las velocidades de las partículas. Así que, en principio, no. ¿Cómo hacerlo de la cantidad de movimiento? Mm. Ok, ¿te acordás cómo era la expresión para el radio de la trayectoria de una partícula? Ahí va, mb sobre qb campo magnético. Y bueno, pero el momento lineal, ¿cómo es? Claro, o sea, ahí ya te aparece el momento lineal. No necesitas pensar por separado la masa y la velocidad. Fíjate si por ahí te sale. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo te das cuenta que el 1 es el protón y el 2 el electrón? ¿Por qué decís que es así? ¿Ya te diste cuenta? Tenés que pensar para dónde va la fuerza, ¿no? O sea, cada uno sigue una trayectoria circular, entonces ahí tenés una fuerza centrípeta que va a ser la fuerza magnética. Tenés que pensar en qué dirección va la fuerza magnética para una partícula positiva y para una negativa, si sabes cuál es cuál. No sé si eso te sirve. Decime. Ahí va. Bien. En el 10 puede ser que no llegues a reconocer el ion. Eh, a mí me dio bastante cerca de uno de esos. No exacto, pero bastante cerca. Sí, no da exacto, pero da cerca. Ah, no te, no te da parecido. No, a mí me dio parecido, sí. La última cifra distinta, ponele, pero parecido.
No sé, capaz que revisa un poco la cuenta porque me parece que sí da uno de esos. No sé, ¿cuánto te quedó en orden de magnitud? Ah, te digo ahora. Bien. Bueno, bien. Está. Ah, no habías convertido a metro. Está bien. Bueno, los demás si no hicieron este, hágalo, que está lindo. Sí, ese está bueno, este ejercicio. Y explica más o menos el funcionamiento del espectrómetro de masas. Y además es estilo parcial, en el sentido de que Sí, evalúa muchas cosas en un mismo totalmente. ejercicio. Así que de práctica está bueno. Aunque no les interese el espectrómetro de masas, háganlo. Que está en su derecho, pero bueno, si quieren practicar, es un buen ejercicio. Bueno, ¿quedan dudas de algún otro? Medio que ya tocamos todos, ¿no? No sé, me parece. Sí, creo que sí. Pero bueno, excepto, no sé, el 3 que era fácil, el 5 El 5. también. Bueno, si no hay dudas, díganos, así capaz que empezamos ya el repaso de los temas nuevos. O repaso no, porque si hay gente que todavía no vio los videos. Es el nueva Bueno, visión. empezamos los temas nuevos directamente. Que van para el otro práctico. Ahí va. Sí, me puse a mirar los ejercicios de parcial y la verdad que no vi ninguno muy interesante. Está, no sé, yo esperaba que hubiera algún estilo del espectrómetro, algo así, pero no son muy interesantes. Hay eh, más de un parcial que tiene ejercicios como el uno y, y no me acuerdo, había algún otro distinto, pero está. Esperás que se mantenga así. Mm, veremos. Hasta ahora lo que estamos manejando es que haya algún ejercicio de desarrollo en el parcial. Así que eso ya sería distinto. Sí, lo que no revisé fueron los exámenes. Igual en los exámenes, no sé, ya están todos los temas, así que más difícil. La corrección del parcial 2, no. Yo, por mi parte, todavía no corregí. No, yo Eh, tampoco. Estoy corrigiendo, supongo pero que voy a corregir este fin de semana, pero no sé cuándo terminaremos todo. Antes del fin de semana, no. Eso seguro.
Todo bien por ahora. Por ahora que no corregimos. Por ahora que no vimos mucho, sí, Sí. todo bien. No, pero con suerte no hay ningún problema y podemos publicar los resultados pronto, pero pero está. Pero ta, no los esperen para antes del lunes, Claro, no. bueno, antes del domingo, que no creo. La semana que viene más o menos, por ahí empiecen a preguntarse, pero Ok. ¿Quieren arrancar el tema nuevo nomás? Había uno en el parcial sobre dos conductores con distinto largo, radio y voltaje unidos y te pedía el voltaje en el punto de unión. No me acuerdo de ese. ¿Vos te lo acordás? no, pero sí, era ¿Múltiple múltiple opción opción, me o...? parece, pero no me lo acuerdo. Lo puedo buscar. Estoy compartiendo ahí cualquier cosa. Ok. Uno tenía largo L y el otro 2L. A ver, lo busco si quieren discutirlo. No me suena ese. Creo que yo solo propuse de circuitos. No, yo no lo propuse eso tampoco. Ah, sí. Bueno. Eh, Capaz que les habría venido bien una imagen. Ya sé cuál es. Sí, creo. No es el que yo pensaba. Es parecido igual. Son dos cables con distintas áreas y longitudes. Eh, pero están unidos, ¿no? Sería, a ver. No, yo lo había visto, sí, o uno muy parecido. Creo que las áreas eran iguales en el que yo había visto. Serían como, ay, un cable así, medio grueso y acá unido a un cable más fino. Capaz que ahí está medio exagerado, pero algo así es. Y este tiene sección 2A, este tiene sección A. Ese ¿cuál fue el problema? ¿No supieron cómo pensarlo o tenían alguna duda específica? Bueno, además este tiene largo 2L, yo los hice iguales, pero...
L. Y lo que nos dice es los potenciales en los extremos. Y pide el potencial en el medio. O sea, dice acá vale, no sé, B2, acá vale B1. Los números, bueno, les hayan tocado. Y lo que queremos, el B acá, ¿no? Creo que sí, no sé. Ok, entonces es suponerlos como eh, resistores en serie con una corriente circulando, si no recuerdo mal. Ustedes piensan que hay una corriente acá y, y estos dos cables, bueno, tienen una resistencia, ¿sí? No, no sé si llegaron a pensar eso o no. No. Bueno, entonces tendrían, podemos ponerle a este R2 y a este R1. Y ustedes lo piensan como esas dos resistencias conectadas en serie. Bueno, no me están quedando muy lindos los dibujos. Entonces, acá el potencial es B2, acá el potencial es B1 y acá es el que quieren hallar. R2 y R1. Bueno, y ustedes saben que son del mismo material, entonces tienen la misma resistividad. No saben las longitudes y las áreas, pero sí saben las proporciones. Si este tiene el doble de longitud y el doble de área que el otro. Y como es una conexión en serie, circula la misma corriente por los dos. ¿Sí? Circula la misma I. Y bueno, ahí nada, usar la ley de Ohm, usar la expresión para la resistencia en términos de la resistividad y las cosas geométricas. Y está, no mucho más. Está nada, capaz que como la letra no decía que había una intensidad ni nada, eh, que no tiene por qué. Nada, podían no haberse dado cuenta de eso, de que tenían que pensarlo como un pedazo de circuito. Y no depende de A. No, no, la densidad de corriente J en todo caso dependería del área transversal. Pero, o sea, toda la carga por unidad de tiempo que atraviesa acá, no sé, vamos a hacer un plano transversal que atraviesa un segmento de este conductor es lo mismo que atraviesa acá. No, la intensidad se mantiene constante. Y es igual a N por E por B por A.
A ver, déjame pensarlo. Eso, Esa es la versión microscópica de la intensidad. si no será J la densidad de corriente. O sea, ¿qué unidades tiene eso? Coulomb sobre segundo por metro cúbico. Eso no es una intensidad. Eso, eso seguro. Eh, no sé qué es eso. Porque J. Sí, no sé. Esa ecuación de dónde es. Es la versión Es de la clase, microscópica de no. la intensidad. Sí, Pero que es J. en realidad J es N por E por B. Y bueno, como J es intensidad sobre área, unidad de área. Claro. Claro, pero, o sea, no hay en la letra que te diga que el N o el E o el B, o sea, lo podés relacionar. O sea, eso lo puedes hacer cuando tenés esos datos de todos, si no. Pará, pero eso no entiendo. Las unidades no me dan de intensidad en eso. Mm. No, pero en todo caso, si eso es una intensidad, significaría que la velocidad es distinta. Porque, no, o sea, acá tiene que circular la misma intensidad por los dos resistores. Claro, lo que cambia es la velocidad en los dos. Si Entonces, no, ¿qué pasaría con esa carga? ¿Dónde está quedando? Si hay intensidades distintas. Eso no. No, bueno, cambiaría o la velocidad o la densidad de portadores de carga. Capaz que tipo en este sería más alta la densidad de portadores de carga que en este, en todo caso. Pero no es la idea que lo piensen por ese lado, porque esos son como parámetros microscópicos que no, acá no tenemos. Es claro, más por el lado de circuito que tal. sí, en ese caso la intensidad, o sea, tiene unidades de intensidad porque el N no es es Sí, el número que le da el el N es volumen. una densidad, es Claro. verdad. Yo estaba pensando como el número de portadores, pero no, es la densidad de portadores. Sí, ahí sí, tiene Ah, sí. unidades de intensidad. Entonces sí, me parece que el N en todo caso sería distinto de los dos cables, Ujú. pero no es la idea que lo piensen por ese lado. Porque aparte uno no tiene los datos de la velocidad de arrastre. Claro. Bueno, entonces si quieren intenten hacer el ejercicio ahora con eso. eh, ya no es tan difícil, me parece. Sí, era más de interpretar cómo pensar esa configuración. Bueno, ¿alguna duda, otra cosa? Puede ser de otros ejercicios del parcial, porque todavía tenemos bastante tiempo y no es tan urgente empezar los temas nuevos. El 10 El del día 3. práctico.
¿Pero qué es Sí, práctico? ¿El 5? Sí, ¿cuál es tu duda? aparte de... La parte de... Ajá. Sí, ¿cuál es el problema? ¿En qué examen o parcial está el de la resistencia estuvo en el parcial, en este parcial que hicieron la semana pasada? Eh, ya te lo copio y le sacas captura de pantalla. No pudiste sacar la masa. No se pide la masa igual, se pide el cociente. M sobre Q o Q sobre M, no me acuerdo. M sobre Q. M sobre Q. ¿Sí? No, no es despejar la masa sola, eso no lo vas a poder hacer. Es solo el cociente. Sí, para el próximo parcial es a partir del 5. 5 y los que vengan. No sé cuántos serán en total. Sí, sí, por eso. A partir de... Sí. No, no querés verlo. Este... Sí, no me acuerdo si hay más cosas de circuitos o no. ¿Hay más cosas de circuitos? Ustedes deben haber visto el cronograma, ¿no? De circuitos, no sé. RLC, No, eso no. No. ¿no? Lo Bien. que hay después es, lo que viene supuestamente es aplicaciones de electromagnetismo en general y después ya empieza el otro tema que es oscilaciones. Movimiento armónico simple en realidad y después ondas. Ujú. O sea, después de estos videos, después de este práctico, como que estaría redondeándose el electromagnetismo. Pero el cronograma se puede modificar, no sé. Siempre está la posibilidad. Sí, no, igual seguramente en circuitos no. No más. No, no creo. Los circuitos CLC o RLC, no. No, porque ni siquiera sé si vamos a ver mucha autoinductancia. Inductancia. Este era el ejercicio que estábamos diciendo. Em, no te pongo las opciones porque saqué la captura de pantalla del parcial de alguien, así que, ¿qué tal? Igual nada, se pide calcular el potencial. Puedes calcularlo. Ok. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Arrancamos a ver. A ver, lo del ejercicio 10 al final, em, ¿en qué quedó eso? O sea, la masa sí no se va a poder calcular.
pero tampoco es lo que se pide. Claro que la idea que se calcula es el cociente de la masa por la carga, ¿no? De hecho, si pudiste llegar hasta la parte C, la parte D te diría que es sustituir los datos nomás. O sea, Ahí va. en la parte C, hasta la parte C haces todo algebraicamente. Y la parte D te pide sustituir los datos algebraicos que tenés en la parte C. Ahí va, y de la ecuación para radios, ahí ella aparece el cociente Q Claro, sobre M, M sobre Q, el que quieran calcular. Que, que bueno, eso les va a servir. No sé si, no sé, no sé en cuál era la duda o hasta dónde llegaron. ¿Cómo? Inconveniente. ¿de qué tipo? Te queda un Q sobre M dentro. O sea, en la parte C te pide expresar el cociente M sobre Q en función de estas tres cosas. ¿Sí? Después, si pudiste hacer eso, después en la parte D lo que hace es darte los valores numéricos de esas tres cosas. Entonces, eh, ya está, sustituyen en lo que hicieron en la parte C y queda listo. Ahora, si en la parte C no llegaste a obtener este cociente en función de esas tres cosas, ahí nada, capaz que tenés que trabajar un poco más la parte C. Claro. Vos decís que un la expresión, o sea, decís M sobre Q igual a no sé qué, y acá hay un M sobre Q. Intentaste pasar este M sobre Q para este lado. Creo que había algo así de la cuenta, así. De hecho, aparece una raíz de eso. Claro, Entonces sí, vas a tener que despejar. acá había como raíz 1 sobre raíz de M Eh, sobre Q. Que viene de la energía, de la velocidad que hallaste en la parte A. Y acá te va a quedar, sí, no me acuerdo si el M sobre Q a la 1 medio o a la 3 medios, algo así. A la 1 medio, me A parece. un medio. Raíz. Pero es nada, pasar la raíz de este lado para el otro lado. Creo que no estaba dividiendo. Ahí va. Bueno. Sí, pero dale, de los dos lados está el M sobre Q juntos, el cociente. No es que le vaya a quedar una masa ahí suelta, una Q suelta. Siempre aparece M sobre Q, entonces pasa la raíz y ya está. Y nada, para la parte C, si no llegaron, es con eso que decía Sofía, de usar la expresión para el radio, que ahí ya aparece el cociente, y bueno, y con lo que hicieron en las partes anteriores también. Pero la parte D es solo sustituir los valores numéricos en lo que les haya dado la parte C. Entonces, si no pudieron hacer eso, revisen un poco la parte C, porque el M sobre Q les tiene que quedar en función solo de estas tres cosas. ¿Sí? Me voy a fijar por las dudas que no haya nada más. Las tres cosas. Si les quedó alguna otra variable, intenten, tienen que sacársela de encima con, con algo de la parte A o B.
Bueno, no sé, vean si por ahí sale. Y si no, después preguntan en el foro. ¿Más dudas de algún ejercicio de algo? ¿Quieren empezar a ver un poco lo nuevo? Sí, si no tienen dudas tampoco del contenido viejo, tampoco, no sé. Igual creo que si pudieran hacer más o menos los ejercicios, creo que ya lo tienen más o menos claro el contenido de campo magnético, y el campo magnético sobre un conductor sobre una carga puntual. Son ese tipo de ejercicios que vimos. Y el del dipolo que ya nos mostramos cómo hacer. Un momento de fuerza sobre un dipolo. Faraday 2. Bueno, igual vamos a Bueno, empezar vamos a un empezar con poco Faraday. antes, porque hay gente que todavía no vio Ampere. Claro, o sea, Faraday 2 es el último video, ¿no? Sí, No sé si vamos a em, llegar a eso, pero no, igual tenemos toda la semana que viene por eso, también. con que empecemos nomás, la ley de Ampère. Pero, ¿cuántos Bueno, vieron? ¿Lo han visto la ley de Ampère? O casi todos no. Lo vieron. algunos sí, algunos no. Bueno, los que sí lo vieron, entonces. em, ¿De qué trata eso, Ampère? La ley de Ampère. ¿De qué trata? ¿Qué recuerdan? No la ecuación. ¿Qué nos dice? ¿Para qué sirve, digamos? Ujú. Es sobre la circulación de campo magnético. Sí, eso es una variable que está ahí involucrada, todo eso. Bueno, pero lo nuevo, sobre todo, nosotros veníamos trabajando con, tenemos una carga moviéndose, para salvar física 2, sí, bien, sí, lo van a necesitar, casi seguro. Nosotros teníamos hasta ahora una carga moviéndose en un campo magnético, una corriente con un campo magnético externo, ¿no? Entonces, ahí va. Hasta ahora siempre tenemos un campo magnético externo. Bueno, ese campo magnético, ¿de dónde sale? Es algo que está ahí porque sí. Y bueno, lo que nos dice la ley de Ampère es, no es algo que aparece de la nada o simplemente está ahí. Los campos magnéticos son generados por cargas en movimiento. Ahí va, eso mismo. Entonces, lo nuevo, así muy, muy importante, es que, bueno, los campos magnéticos los generan las cargas en movimiento mismo, que, que hasta ahora, no sé, capaz que lo mencionaron en algún momento del teórico, pero Él dice, no lo habíamos trabajado, ¿sí? Entonces, la ley de Ampère nos dice cómo esas cargas en movimiento generan campo magnético, ¿sí? Bueno,
Fíjense que es similar, las cargas estáticas generaban campo eléctrico, ¿se acuerdan? Bueno, las cargas en movimiento generan campo magnético. Y campo eléctrico también, pero bueno, Ahí va. las dos. Bueno, ¿y qué dice la ley de Ampère entonces? Claro, sí, Sí. sí, en realidad generan las dos cosas, porque siguen siendo cargas, aunque se estén moviendo. Entonces, ahora sí vamos a la expresión de la ley de Ampère. ¿Qué es lo que dice? Hablaron de la circulación de campo magnético, ¿sí? ¿Qué es la circulación de campo magnético que mencionaron? Mm. Es lo del conductor y el campo alrededor. Eh, sí, o sea, si tenés un conductor que transporta corriente, eso va a generar un campo. Va a depender de cómo sea la corriente, sí. Eh, pero vamos a ver bien cómo es la expresión y ver en qué casos sencillos podemos usarlo para calcular algo, porque eh, a veces es un poco complicado de aplicar, no podemos aplicar la ley para cualquier situación, o podemos, pero es difícil que lleguemos a calcular algo, porque la parte de matemáticas se complica demasiado. Entonces, bueno, la circulación del campo se define sobre una curva, ¿se acuerdan? Una curva cerrada. Entonces vamos a dibujar acá una curva cerrada. La voy a hacer medio fea para que se acuerden de que puede ser una curva cerrada cualquiera, una condición es que sea cerrada. Ok. Bueno, y a la curva cerrada esta lo que tenemos que hacer es darle una orientación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo esta curva puedo elegir recorrerla en sentido eh, horario, digamos, hacia acá, o en sentido antihorario. ¿Sí? Yo le voy a elegir antihorario, pero es arbitrario en realidad. Entonces, tenemos nuestra curva cerrada y elegimos un sentido para recorrerla. Eso siempre van a poder hacerlo en general con una curva cerrada razonable. Se puede hacer. Bueno, y ahora sí, eh, dada esta curva, con esa orientación, podemos definir la circulación del campo magnético a lo largo de esa curva. ¿Y cómo era? A ver. Creo que habían dicho algo. Bueno, la integral del campo por un dl. ¿Cómo? Lo que dije recién. Por ahora no hay ninguna corriente acá. Acá solo tenemos una curva cerrada en el espacio. eh, Nada, no es un cable ni nada, es una curva cualquiera, curva en el Puede ser sentido una curva matemático. imaginaria. Claro, no, no necesariamente hay algo físico que marque esa curva. Em,
y no hay ningún conductor ni ninguna corriente todavía. Lo que sí, vamos a considerar que hay un campo magnético en esta región del espacio. Tenemos un campo magnético que no lo voy a dibujar porque en principio es un campo magnético cualquiera, no tiene que ser uniforme ni nada. ¿Sí? Entonces, bueno, en esa curva, en la región de esa curva hay un campo magnético. Podemos definir la circulación del campo magnético de esta forma. No sé qué letra usan para la circulación. Yo no uso ninguna. nunca pongo circulación. C sub B, circulación del campo magnético. Y se define como la integral de el campo magnético, producto escalar. ¿Ustedes vieron productos escalares y eso en Matemática 2? Puede ser que no. En el liceo. En el liceo. Bueno, está bien. ¿A qué liceo fuiste? Ah, en física. Está Sí, bien, pueden física. haberlo visto en física del liceo, eso sí. Bueno, entonces a esta curva le iba a poner C de curva. No sé cómo ponerle a la circulación. O le voy Una a C poner cursiva, ¿no? de cursiva. De curva. C. C. No, sí, en física se ve el producto escalar, se menciona. Pero en matemática, en el liceo, matemática 2 de científico, capaz. Pero está. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es esto que tenemos acá? Bueno, primero estamos integrando sobre la curva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es integrar esto sobre la curva? Bueno, nos paramos en un pedacito de curva. Bueno, en ese punto del espacio, un pedacito muy chiquito, tenemos un campo magnético arbitrario, no importa cómo es, vamos a dibujarlo así. ¿Ve? Bueno, ahí me quedó medio perpendicular. Bueno, y tenemos un vectorcito de L que es un diferencial de longitud, pero también es un vector. La dirección de ese vector es la dirección tangente a la curva. ¿Sí? No sé si les suena eso. Ahí va. Entonces, en este pedacito de curva tenemos SB y SDL, que es tangente a la curva, es un diferencial de longitud. Bueno, agarramos eso, luego vamos al siguiente pedacito de curva, le sumamos el B por DL correspondientes y hacemos eso a lo largo de toda la curva. El DL va cambiando mientras se mueven por la curva. Acá, por ejemplo, la dirección tangente es así, DL. Acá es así. Y el B, en principio, también puede cambiar a lo largo de la curva. Acá yo no dije nada de cómo es el campo magnético. Esto se define así para cualquier campo magnético arbitrario, que puede cambiar sobre. Es una operación bastante complicada que en el caso general no lo vamos a poder hacer, ¿no? Si tenemos un campo que hace cualquier cosa y una curva así toda rara, no vamos a poder hacer esa integral analítica, por lo menos. ¿Sí? Pero bueno, hay algunos casos en los que esa integral se simplifica y es algo que sí podemos calcular. Bueno,
Pero antes de calcular ninguna circulación, vamos a terminar para la ley de Ampère. Entonces, esto es la circulación. ¿Qué dice la ley de Ampère sobre esa circulación? ¿No se acuerdan? La ley nos relaciona la circulación con una intensidad de corriente, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? El cuaderno del liceo, dale, anda a buscarlo. La ley de Ampère decía que, ahí va, esta circulación de campo magnético a lo largo de esta curva, siempre tienen que tener presente siempre de qué curva están hablando. No hay aplicarle la ley de Ampère así en cualquier lado sin decir en qué curva la están aplicando. ¿Sí? Bueno, entonces eso va a ser igual a la intensidad de corriente que atraviesa la superficie que encierra esa curva, ¿sí? Por ejemplo, yo acá podría tener un cable con una intensidad I1. Bueno, en el dibujo capaz que no se entiende mucho, pero eso pasa por el medio de la curva. No sé, vamos a dibujar otro más con una intensidad I2 y este I3. Ok, entonces lo que dice la ley de Ampère es esa circulación integral de B escalar de L es igual a mu 0, que es la permeabilidad del vacío, ahí va, por la intensidad total que atraviesa esta superficie, ¿sí? Veamos, por ejemplo, estas que dibujé acá, I1, I2 y 3. ¿Cuál es la intensidad total? Es la suma de las tres. ¿Sí? Bueno. Entonces, sumo las intensidades de corriente que atraviesan la superficie que tiene como borde la curva. Vamos a... Hay dudas hasta acá porque esto es algo súper fácil de entender si no lo ves o si lo vieron hace mucho tiempo. Entonces está, cosas importantes, definir la orientación de la curva también es importante. Siempre que es la intensidad total que atraviesa la superficie. No puedo agarrar solo I1 curva, tengo que agarrar todas las intensidades que pasan por ahí y sumarlas. Es importante también la orientación de la Bueno. curva para saber cuál intensidad suma y cuál resta, ¿no? Ahí va. Ok. Por eso tienen que... Entonces, eso a veces puede ser un poco difícil de ver, capaz. Y en este dibujo, ¿cómo sabemos qué intensidades suman y qué intensidades restan? Sí, si tenemos una intensidad así y otra así en la superficie, esas intensidades estar. Pero ¿cuál ponemos como positiva y cuál ponemos? ¿Alguno se acuerda de eso?
No sé qué tanto lo discutieron en el video. Creo que sí que lo menciona Rodrigo, pero Depende del sentido que le dieron a la curva. Sí, ujú. sí. El dibujo que yo hice no está muy bueno para ver eso. Vamos a dibujar por acá una curva distinta. ¿Sí? Y vamos a orientarles así, antihoraria. Esta es más como bueno, y vamos a poner una intensidad ya y uno y velocidad ya y dos. Ok, bueno, son en sentidos opuestos, o sea que van a ir restando, pero ¿cuál pondrían sumando en la ley de Ampère? Pondrían restando para esa curva? Bueno, eso lo pueden ver a ojo con la regla de la derecha. Ustedes recorran la curva, dedos de la mano derecha en el sentido que eligieron. ¿Sí? Eso, si hacen eso, el pulgar arriba. Entonces, las intensidades que van para arriba y las que van para abajo van restando. La I1, ahí va a quedar sumando y la va a quedar... Me muteé. Si ustedes fueran a aplicar la ley de Ampère acá, lo que haría sería la integral de, bueno, la curva esa, pueden ponerle otro nombre a la curva, si quieren, va a ser igual a mu 0 por I1 sumando positiva, ¿sí? Más, perdón, menos, I2. Eso lo ven por la regla de la mano derecha simplemente, ¿sí? Que eso, bueno, es una superficie medio rara, capaz que no es, pero nosotros no vamos a trabajar con superficies raras, así que yo les diría que no se preocupen de esto, eh, que siempre van en la mano derecha, en los casos que vamos a ver. Bueno, superficies vamos a trabajar, superficies curvas, en general círculos, posiblemente algún rectángulo, y creo que no mucho más, ¿no? No, creo que no. Si no, no tendría que ser mucho, se hace más difícil aplicar esto que Claro, otras leyes. sí. En general siempre curvas fáciles y problemas con mucha simetría. Ujú. Bueno. Mm, ok. ¿Y en qué ejemplo de problema tenemos donde podemos aplicar Ampère? Bueno, el más sencillo sería, consideramos una corriente. Esto sería un cable infinito, un cable infinito saliente, bueno, en la dirección perpendicular a la pantalla, con una corriente que es saliente.
Bueno, ¿cómo podemos aplicar Ampère al caso para conocer el campo magnético que genera esta intensidad? La idea de Ampère usualmente es, queremos conocer el campo magnético que genera cierta intensidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo podría aplicar Ampère acá? ¿Qué es lo primero que tenemos que definir para aplicar Ampère? Bueno, sí, la regla de la derecha para ver el sentido la vamos a necesitar. Una curva. ¿Y qué curva vamos a elegir? El cable puede ser, curva cerrada tiene que ser siempre. Tenemos el problema de que es Ujú, infinito. ujú. Curvas finitas también, porque está complicado si no. Puede llegar a complicarse. Bueno, la curva la determinamos según la simetría del problema que tengamos en general. Entonces, ¿qué simetría tiene un cable? Ah, como simetría. Bueno, está bien, capaz que no está a verlo así. Ahí va. Si yo, ¿qué pasa? Básicamente, yo giro el cable y lo mismo, ¿sí? Entonces, el cable tiene, podemos decirle simetría de rotación, simetría puntual, capaz. Ahí va, yo lo giro y no cambia nada. Entonces, el único que genere depender eh, del ángulo, digamos. Sí, la distancia del cable, ¿sí? Pero si yo agarro, a ver, acá a una distancia R, punto acá a una distancia R, em, la idea es que el campo magnético, el ángulo del campo magnético en esos dos puntos no va a ser distinto, ¿sí? Por esa simetría de que si yo tengo el cable en una posición, lo roto, es todo igual. Entonces, esa simetría nos dice que el campo magnético va a depender de la distancia, pero no va a depender el ángulo, el módulo, en realidad. ¿Sí? Bueno, y dependerá de la altura. Voy a borrar un poquito esto. ¿Qué me dicen de la altura? Acá tenemos un cable infinito. Lo puedo dibujar de costado también. Esto sigue infinitamente. Si yo me paro acá, yo tengo infinito cable para arriba, infinito cable para abajo. Ahora, si yo me muevo para acá, ¿qué tengo? Infinito cable para arriba, infinito cable para abajo. O sea, es lo mismo. ¿Sí? Yo subo o bajo, no me cambio, porque el cable es infinito, entonces voy a seguir teniendo infinito cable abajo y arriba. Entonces, el campo magnético que yo vea
tampoco va a cambiar al subir y bajar. Entonces, tampoco va a depender de la altura z, ¿sí? Entonces, estaría dependiendo en módulo solo de la distancia al cable. Es eso por la simetría esta que tenemos que bueno, la curva amperiana para trabajar esto es un círculo. ¿Sí? Voy a tomar acá un círculo centrado en el cable, que bueno, no me queda un... pero imagínense que ese círculo está centrado. Es porque el módulo del campo magnético no va a depender de la altura, entonces la altura a la que lo tome, pero no va a depender del ángulo. Solo va a depender de la distancia, entonces va a ser igual en todos los puntos que estén a la misma. Y bueno, todos los puntos que estén a una cierta distancia r, eso es el círculo de radio r. Bueno, si no han trabajado problemas así de mirar la simetría, que creo que no lo hemos hecho hasta ahora, puede ser un poco complicado darse cuenta qué curva tomar para cada simetría. Pero en este caso es el círculo. Es un círculo con un radio R. Y ese círculo el campo magnético va a tener en todos los puntos. ¿No entendió? ¿O se perdieron mucho? Díganme. ¿Sí? Bueno, entonces lo que faltaría es determinar la dirección del campo magnético, que eso ya capaz que más de ver así nomás. Si Pablo, ¿vos conoces algún momento fácil para ver eso? Fácil. Porque yo No, el que dio no puedo ni... Rodrigo es que lo que pasa que había visto un poco en el video de Rodrigo, que el campo magnético va a apuntar siempre en el producto vectorial de la intensidad por R. Está, sí, bueno, sí, saben eso. Entonces, sí. Ese sería el argumento que aplicó. Bueno, Y es el que se me ocurre también, porque no, si uno no ve un poco la sí, es que es por la ley de Biot-Savart, de Biot-Savart, exacto. otro. Capaz que alguno se acuerda de Biot-Savart, pero no lo vamos a trabajar acá, entonces tampoco se preocupen tanto por eso. No, No no lo, tengo el gusto de conocerlo, no. bueno, lo vio en el liceo, entonces olvídense. Este, bueno, pero el campo, yo me paro en un punto del círculo, ¿sí? Entonces, el magnético va a ser en la dirección, el producto vectorial I por R. Son estos I y estos R. I es la dirección de la corriente, o sea, saliente. R es este, que va desde el conductor del medio hasta el punto donde estamos parados. Entonces, si hacen I por R, esto, les va a dar así. ¿Sí? Entonces el campo magnético va a ser así.
tangente al círculo. ¿Y qué pasa si nos paramos en el punto del círculo? Bueno, va a ser tangente al círculo en ese punto. Bueno, y todo así, ¿sí? ¿Cómo aplicamos Ampere, entonces? Lo que dijimos es que B, acá viendo solo el módulo, depende solo de R, ¿sí? Bueno, y lo otro es esta dirección. Vamos a la circulación. Integral de B de L en este círculo. Bueno, ¿se acuerdan cómo se hacía el producto escalar? ¿O no? Porque creo que no lo dije. Ahí va, coseno. Tenemos B, bueno, que forme B y U. Entonces, U escalar B son vectores, eso ya. U por B por coseno del ángulo que forman. Vectores acá. Entonces, ¿cómo son las direcciones de B y de L? ¿Se acuerdan cómo era el de L? O sea, ¿cuál sería el ángulo ahí? Es la pregunta. Cero. Ahí va, porque el de L era un vectorcito tangente a la curva siempre, ¿sí? Y dijimos que el E también es tangente a la curva. Entonces, esto sería la integral esto de B por dl por coseno de 0, que esto da 1. Así que lo que tenemos que integrar es B por dl. Bueno, ¿y qué me dicen del campo? El campo dijimos que depende solo de R. Entonces, como estamos en un círculo de radio R, en cualquier punto va a estar a distancia R del medio. Así que el campo va a ser igual en toda la curva, ¿sí? El módulo. Entonces, ¿qué pasa si el campo es igual en toda la curva? ¿Qué podemos hacer? Ahí va, sale de la integral, ¿sí? Es una constante la curva, entonces sale de la integral. Ahí va. Entonces esto es B por la integral de dl. dl es un diferencial de longitud. Si integramos un diferencial de longitud en toda la curva, ¿qué es lo que nos va a dar? La longitud, ¿no? La longitud de toda la curva, que en este caso sería el perímetro del Sí, ahí círculo. como dijeron el Esto perímetro. es, la integral del diferencial de longitud es, le voy a poner longitud de C. Okay. Bien, entonces esto no sé, pueden ponerle LDC si quieren. Si quieren usar alguna anotación, pero no necesita. En este caso, ¿cuánto es la longitud? B por la longitud de C. R. Esto es un círculo radio R. O sea, estamos integrando sobre el círculo. Entonces, la curva es el círculo. Lo que necesitamos es la longitud del círculo. Sí, sí, el perímetro. Que vendría a ser el perímetro, como lo que habían dicho. Ahí va, entonces es pi r, la longitud.
Bien, entonces la circulación, que era esta integral, que en general puede ser difícil, no podemos hacer, en este caso sí lo podemos hacer porque podemos sacar el campo de la integral, simplificar el producto escalar, y nos queda el módulo del campo por 2πr. R es el radio del círculo que hayamos tomado. Ok, bueno, y del otro lado del ampere, ¿qué es lo que va? La Mu0 por la intensidad. intensidad. Acá tenemos solo esta intensidad. ¿Y va sumando o restando? Acuérdense que tomé el círculo antihorario. Que bueno, lo hice en el dibujo, pero no lo dije, creo. Ahí va, sumando por la regla de la mano derecha. Bien, entonces nos dice que esto, que la circulación era solo esto al final, B por 2πr va a ser igual a mu0 por la intensidad esta que tenía el cable infinito que está en el medio. Bueno, y de acá podemos despejar el campo magnético, y a lo que llegamos es que el campo magnético que genera este cable infinito a una distancia r, porque esto vale para cualquier punto a una distancia r, va a ser mu0 por i sobre 2πr. ¿Sí? Este es solo el módulo. En general, si se pide campo magnético, deberían dar la dirección también, que ya dijimos, es tangente al círculo. Bueno, entonces esta sería como la aplicación más sencilla, capaz, de Ampere. No se asusten igual, que tampoco vamos a dar muchas más. Sí. Pero esta es como la que tiene más simetría. Que el campo es constante en toda la curva y eso lo hace bastante fácil dentro de todo. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué pasa si tenemos varios conductores? Vamos a ver, vamos a dibujar otro conductor acá. Si tengo, acá le voy a poner un I2, entrante, ponele. ¿Qué pasa ahí? ¿Podemos aplicar Ampere de la misma forma que lo hicimos? El problema acá es que esto ya no corre, ¿sí? Todas las simplificaciones que hicimos a la integral ya no van a funcionar, porque nosotros dijimos que el campo era constante en este círculo por la simetría que había cuando teníamos solo esto en el medio. Ahora, si metemos un conductor acá, ya rompimos la simetría, ¿sí? Obviamente no es lo mismo si roto ese sistema respecto a este eje, cambia, porque tenemos ese otro conductor. Entonces ahí no podemos hacer este círculo y aplicar Ampere. ¿Sí? O sea, en ese círculo, sí, del lado derecho de la ley de Ampere vas a tener que las intensidades se restan, está bien, pero el lado izquierdo, que es el de la integral, no lo vas a poder calcular de forma analítica, o no, sería difícil, porque no tenés que el campo es igual en todo el círculo, entonces no lo puedes sacar de la integral y es muy complicado. Entonces, ahí no podemos aplicar Ampere así nomás. Lo que sí podemos hacer es usar el principio de superposición. ¿Qué decía el principio de superposición?
es parecido al campo eléctrico. Si teníamos muchas cargas, por ejemplo, y queríamos calcular el campo en un punto P, sumábamos los campos que producía cada carga en el punto P. Ahí va, o para la fuerza también funciona. O sea, se puede pensar en términos del campo de la fuerza. Bueno, para el campo magnético podemos usar lo mismo. Supónganse que tenemos acá un conductor I1, también infinito, etcétera, y acá otro I2. Entonces, bueno, queremos el campo en un punto P, que está por acá. Esta distancia vamos a llamarle R1. Y esta distancia R2. Entonces, nosotros sabemos cómo es el campo que genera I1 acá, ¿sí? El campo que genera I1 tiene este módulo y tendría una dirección como así, ¿no? El campo que genera I1 sería tangente al círculo alrededor de I1. Entonces, este sería B1. Y tenemos también que este otro, si quieren piénsenlo un poco, va a generar otro campo magnético que lo podemos calcular así. O sea, calculamos el campo de cada uno olvidándonos que existe el otro. ¿Sí? Entonces, si nos olvidamos que existe el I1, el campo del I2 quedaría algo así. B2 hacia allá. Bueno, ¿y cuál es el campo magnético resultante en el punto P? Sumamos vectorialmente, siempre recuerden que es vectorialmente, no sumen los módulos así nomás, los campos B1 y B2. ¿Qué tal? Sí, el B1 va a ser mu0 por I1 sobre 2pi R1 y tiene esta dirección. Y el B2 va a ser mu0 por I2 sobre 2pi R2 y tiene esa otra dirección. Entonces los módulos los sacan de acá, pero bueno, las direcciones tienen que ver. Y sí, la suma es vectorial. En general no les van a pedir el campo en un punto así cualquiera. Podría ser, por ejemplo, en un punto de la mediatriz que se les pida o algo así, ¿sí? Para que la suma vectorial no sea tan complicada. Pero sí hay que recordar que es vectorial. Y sí, cuando no tienen una simetría así clara, como la simetría de rotación que hay acá, en general se aplica el principio de superposición. O sea, yo esto lo descompongo en las dos corrientes por separado y eso sí, cada una puedo calcular su campo y luego lo sumo. Después en el práctico veremos un poco más algo de eso. Pero ta. Sí, importante es que no podemos aplicar Ampère cuando tenemos los dos conductores así nomás, de la misma forma que lo hicimos para uno solo, porque ahí no hay simetría. Sí, lo voy a borrar de acá. Y listo. Bueno, ¿más dudas? Yo no sé qué más vieron de Ampère, pero igual nos están quedando 5 minutos. Así Creo que que si son conductores de diferente forma se complica más. Sí, en sí. general si tenés un cable así, ahí no sé qué curva tomo, no sé, Ahí hay que medio usar complicado. Biot-Savart.
En general van a ser conductores rectos los que trabajemos. Circular como mucho. Pero sí, sí. Si complicas un poquito la geometría ya se te complica todo. Eh, los conductores todos tienen que ser lindos O sea, y la ley de durados. Ampère vale siempre. El tema es cuando Sí, te sirve usarla para resolver el problema, así es. claro. Sí. Si no, esa integral es Claro. intratable. No, no podemos hacerlo. Sí vale. Sí, sí. El tema es que no se hace. No, Claro. no se hace así nomás. Tendrás que hacerlo por computadora o algo así si pones algo muy difícil. Ujú. Sí, más en el ejemplo que dijeron recién de un conductor que es una serpiente, así ya no. Ahí va. Eso no lo hace una persona, eso lo No, hacen las la computadoras. computadora, exacto. El Wolfram, creo que ni el Wolfram No, no puede como sé, que sí, sí. programar ahí un poquito para, para resolver eso. Bueno, Bueno, supongo que la más semana... dudas de... ¿Sí? ¿Cómo? No, no, no. No digo que la semana que viene debe estar ya el práctico 6. Sí, sí. Y bueno, entonces la idea es que miren los videos, el resto de los videos. Porque esta es la primera parte. Es casi todo en realidad el video que subió Rodrigo sobre ley de Ampère. Ahí va. Pero esto es Ampere más o menos, después tenemos que ver bien cómo aplicarlo en cada caso y queda Faraday, que es otra importante. Pero bueno, el práctico estará, no sé si el fin de semana o... Y listo, de electromagnetismo, ponele, después Electromagnetismo, ondas. seguramente que sí, no sé. Sí. Después capaz que Ondas veamos, electromagnéticas, ¿no hay? sí, pero creo que se ve como, como parte de ondas. Ahí va. Pero sí, la idea es ver un poco de ondas electromagnéticas. Sí, pero sí, capaz que se acuerdan del liceo que en electromagnetismo hay como cuatro ecuaciones importantes, eh, que son la ley de Gauss, la ley de Ampère, la ley de Faraday y la otra que también es de Gauss, creo, Sí, las dos de que, Gauss, una que para no la vimos, ninguna. no, 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 no como ecuación por lo menos. Em, ondas de sonido, Sí, eh, sí, supongo que hay, ondas de presión se me llama, acuerdo. sí. Ahí va. Bueno. Sí, vamos a ver un poco eso. Cuando vemos ondas en general. Y una de las partes de las ondas, vamos a ver capaz que un ejemplo de ondas electromagnéticas. Cuando veamos la luz como onda, la luz es una onda electromagnética. ¿Flujo de qué? No sé de qué era la pregunta. Sí, no sé de qué flujo. Pero. Ah, por Ah, lo de de Gauss. Gauss. Sí, bueno, sí, el flujo. Sí, flujo de campo. Bueno, sí, la otra es sobre flujo de campo magnético, si quieren. Sí, la de Gauss de campos magnéticos, algo que mencionamos que dice que no existen monopolos magnéticos. Eso. ¿Fluidos? ¿No, no les gusta fluidos? ¿Prefieren ondas? Ah, porque no lo dimos, Ah, no. bueno, ahora Tampoco lo después vamos vamos a a dar ver. acá. Curso en mecánica de los fluidos para aprenderlo. Física 2 de ingeniería.
Igual algo de ondas en fluido vamos a ver, ¿no? ¿Sí? No En sé. el aire. En el aire, por ejemplo, ondas de sonido son ondas en un fluido. El aire es un fluido, así que técnicamente sí. Sí. Pero no vamos a ver nada así específico de fluidos. De lo que íbamos a ver el semestre pasado y no vimos. Ujú. Y Fluidos bueno, en física uno, ¿no? supuestamente, pero no llegamos. Ah, no llegaron. No. No. Bueno, la teoría electromagnética tiene reminiscencias con fluidos, ¿no? Los campos que circulan, sobre todo estas cosas. Pero no se preocupen. No van a que estudiar mucho fluido. No, no, solo alguna. Si hay que usar es alguna cosa básica nomás para hallar alguna ecuación para una onda. La ecuación de onda. Bueno, veremos. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Ahí va. Miren los videos de Faraday, así. Sí, Faraday uno y 2. Así ya traen preguntas. Y sí, capaz que hago algún ejercicio de práctica. Ujú. Ahí Sí, va. leer el libro del liceo, capaz, no sé. Bueno, voy saliendo. Nos Chao, vemos. hasta luego. Sí, yo también.